Existe una leyenda urbana que es fácilmente la peor pesadilla de las personas que padezcan de la misma fobia que yo. En breve entenderán por qué. La historia es así. Una chica joven es invitada a una fiesta de disfraces la noche de Halloween. Sin embargo, por ser algo de último minuto, ella no tenía ningún disfraz preparado, por lo que decidió subir al ático de su madre, buscando entre las viejas pertenencias que tenía algo que pudiera servirle. Para su fortuna, encontró una vieja peluca frondosa que pertenecía a un disfraz que la señora había portado cuando asistía al teatro. La chica crea un sombrero de bruja improvisado, se pone la peluca y junto a un viejo vestido negro consigue armar un conjunto de bruja bastante decente. La noche llega y la chica, ya con el disfraz puesto, comienza a sentir un poco de comezón en su cabeza. Creyendo que esto era debido a que no estaba acostumbrada a utilizar peluca, simplemente no le dio mucha importancia y salió camino a la fiesta. Estando ahí, sus amigos comenzaron a notar algo extraño. De la peluca parecía que brotaban unos pequeños animales que en un inicio parecían formar parte de este disfraz, hasta que notaron que no era así. Fue hasta que estas criaturas caminaron sobre su rostro que la chica finalmente se quitó el sombrero, después la peluca, y en ese momento el horror se hizo presente. Había decenas y decenas de arañas brotando de esa peluca, que caminaron por todo su cuerpo y eventualmente en el suelo, haciendo que todos ahí comenzaran a gritar. Al parecer, en la vieja peluca había huevecillos de estos seres arácnidos, desde los que en algún punto de la noche finalmente brotaron estos seres. La leyenda, que data desde los años 50, simplemente termina ahí, dejándonos como un misterio cuál fue el desenlace de esta historia. Sin embargo, fue un rumor que se expandió rápidamente entre los jóvenes de la época, provocando así nuevas fobias para muchos de los que la escucharon. De todas las noches de Halloween que he vivido, hay una en especial que no he podido olvidar. Cuando tenía 8 años, como solía hacer cada 31 de octubre, salí a pedir dulces acompañada de mis 2 hermanas y también de mi mamá, quien siempre nos pedía no despegarnos mucho de ella. Yo, contrario a lo que ella nos ordenaba, tenía la costumbre de adelantarme a las casas de los alrededores para así obtener los mejores dulces antes que mis hermanas. En esa ocasión, recuerdo que le dije a mi madre que me iría a la siguiente calle, que ahí me alcanzaran, cosa que ella aceptó sin problemas, ya que sabía cómo era yo. Cuando iba a la mitad de esa calle, pude ver cómo una esfera de luz llegó hasta mí y comenzó a girar a mi alrededor. En ese momento, mis piernas comenzaron a moverse, llevándome hacia un terreno baldío que se encontraba en ese lugar. Aquello me aterró, ya que por más que yo quería reaccionar o gritar, no podía. Era como si esa luz estuviera controlando mi cuerpo. Una vez que estaba en el centro de aquel terreno, la luz desapareció, pero sentí que había alguien detrás de mí. En ese momento volteé para darme cuenta de que ahí estaba una mujer. Ella solo dijo con una voz tierna y muy suave: ¿qué hace aquí una niña tan pequeña? Mientras me tomaba de la cara. Yo, por mi parte, estaba en una especie de trance, observando fijamente sus brillantes ojos de color naranja, mientras pensaba, qué bonitos eran. Pensamiento que terminó por salir de mi boca para provocar una sonrisa, seguida de una señal de silencio de aquella mujer, justo antes de desvanecerse frente a mis ojos. Segundos después, el grito de una vecina me hizo reaccionar. Según ella, no debía estar ahí, porque en ese lugar solían aparecer brujas y espíritus oscuros. Desde ese día, la costumbre de adelantarme desapareció de mis festejos de Halloween. Existen muchísimas leyendas que rodean la celebración de Halloween, algunas sumamente antiguas y otras no tanto.
Aunque la mayoría tratan de advertir o aconsejar a quienes salen a pedir dulces, existen algunas historias que buscan dejar recordatorios para quienes serán los encargados de entregar golosinas a los niños, adolescentes y adultos que se acerquen a sus puertas y aceras en búsqueda de su dulce o truco. Una de estas historias nos relata el peligro que representa abrir la puerta después de escuchar 3 golpes consecutivos en la entrada de nuestro hogar. Todo comenzó como un rumor que se fue esparciendo de boca en boca. Un rumor que contaba la historia de 2 pequeños, uno de 8 años y su hermano de 12. Estos chicos amaban la celebración de la Noche de Brujas como la mayoría de los niños. Gustaban de disfrazarse de sus personajes favoritos y salir a pedir dulces acompañados de sus padres, quienes eran cómplices en la elaboración de sus disfraces y las caminatas nocturnas en búsqueda de golosinas. Sin embargo, todo cambiaría la noche del 31 de octubre, una en la que, apenas minutos después de haber regresado de su habitual colecta de dulces, los padres de los niños recibieron una inesperada llamada en la que les avisaban que uno de los hermanos del papá había sufrido un terrible accidente automovilístico que lo había dejado en condiciones de salud bastante graves, por lo que tendrían que salir de emergencia. Antes de irse, les dejaron una única y muy clara instrucción: no debían de abrir la puerta a nadie. Los pequeños prometieron obedecer y tras la partida de sus padres cerraron la entrada con candado para posteriormente sentarse en la sala a ver el especial de Halloween de su caricatura favorita. Algunas horas después, un ruido los sacó de su concentración. Alguien había dado un pequeño golpe en la puerta de madera. Tras pensar un poco, decidieron abrir, desobedeciendo la indicación que sus padres les habían dado. Del otro lado estaba uno de sus vecinos, un pequeño que ya iba de regreso a su casa, pero que quería unas cuantas golosinas más. Los chicos de la casa tomaron una bolsa que tenía unos cuantos dulces y la vaciaron en el tazón, del cual repartían para ofrecer algunos a su conocido, quien agradeció y se retiró a su hogar. Esta situación se repitió en 2 ocasiones más, pues no había tantas personas en la calle ya. Hasta que poco después de la medianoche, cuando el sueño comenzaba a pesar sobre los 2 pequeños, alguien más golpeó la puerta. Pero en esta ocasión fue diferente. 3 golpes fuertes y secos resonaron al interior de la casa. Los pequeños se miraron el uno al otro, pues extrañamente ambos tenían la inexplicable sensación de que algo no andaba bien. Aún así, los 2 se levantaron a abrir con el tazón de golosinas en la mano, pero para su sorpresa, no encontraron a nadie al exterior. Después de esto, decidieron volver a cerrar con llave y recostarse en el sofá de la sala a esperar a sus padres. No pasó mucho tiempo hasta que se quedaron dormidos. Más tarde, a eso de las 3 de la madrugada, alguien abrió la puerta. Eran sus padres, que habían regresado del hospital, y se encontraron con la televisión encendida, mostrando las típicas barras de colores que indican el fin de las transmisiones, y al más pequeño de sus hijos durmiendo plácidamente en uno de los sillones frente al aparato. Sin embargo, el más grande no estaba. Asumieron que podrían encontrarlo en el baño, cosa que no fue así, y después lo buscaron por todas partes. En su recámara, la cocina, el patio, no había una sola señal de él. Lo más extraño era que la casa estaba completamente cerrada por dentro, así que era imposible que se hubiera escapado, y aún así no estaba por ningún lado. Simplemente el niño se había esfumado. Nadie sabe con certeza qué fue lo que tocó la puerta 3 veces, pero todo el mundo cree que fue lo que se llevó al pequeño de tan solo 12 años de edad. ¿Para qué? Es algo que, al igual que su paradero, tal vez jamás sabremos. Así que si tú escuchas 3 golpes fuertes y secos en la puerta de tu casa durante la noche de Halloween, evita abrir, pues quién sabe a qué aterradora entidad estarás recibiendo en tu dulce hogar. Cuando yo era niña, salía a pedir dulces sola, con mi perrita Libertad, a la cual llamaba Lily, ya que la mayoría de las personas no sabían que en realidad su nombre era Libertad. De la misma forma, la mayoría de la gente tampoco sabe mi nombre real,
ya que como mi nombre es inventado, es muy raro que alguien pueda pronunciarlo. Vivo en un residencial privado, por lo que cuando salía a pedir dulces, lo hacía solo en las calles del centro del residencial y nunca iba más allá. Un 31 de octubre, en el que no había recibido suficientes dulces, decidí ir a las casas de los extremos. En la última de las calles, nadie estaba dando dulces, pero aún así seguí caminando. Y vi una casa al final, con muchas veladoras encendidas. Me acerqué y vi que la puerta de la cochera estaba abierta, y dentro había más veladoras y 2 mujeres de pie. Ellas me saludaron muy emocionadas. Lo más raro es que me llamaron por mi nombre real, e incluso lo pronunciaron perfectamente. Cuando me acerqué, me dijeron muy felices: «Te estábamos esperando, a ti y a Libertad». Les pregunté que cómo era que me estaban esperando, si yo nunca había pedido dulces en esa casa. Es más, yo nunca las había visto en mi vida. Ellas me aseguraron que yo, junto a Libertad, pedía dulces todos los años en esa casa. Después llenaron mi calabaza con dulces y le dieron uno a mi perrita. Se despidieron muy felices de nosotras, diciendo que nos esperaban el año siguiente. Me fui muy confundida de ahí, preguntándome cómo es que sabían mi nombre y el de Lily. Si de verdad, yo jamás había visto a esas mujeres. Después de eso fui a otras casas y luego decidí regresar a la mía. Volví a pasar por esa misma calle, pero ahora estaba todo en completa oscuridad y no había nada ni nadie. Al año siguiente volví a esa misma casa, pero de nuevo no había absolutamente nadie ahí. Nunca volví a ver a esas 2 mujeres, ni tampoco me pude explicar cómo es que sabían mi nombre y el de mi perrita Libertad. El conocimiento tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Existe un ritual relativamente moderno que se puede realizar únicamente durante un 31 de octubre en el que haya luna llena. Esto es indispensable y aunque es complicado que suceda, para nada es imposible. Se llama dulce o truco y no te preocupes, el nombre tendrá sentido más adelante. El objetivo del mismo es obtener la respuesta a una sola pregunta que se le hace a una entidad conocida solamente como Señor Eterno. Puede ser una pregunta de cualquier tipo y sobre cualquier tema. ¿Cuándo morirás? Los números de la lotería de la próxima semana. ¿Qué será de ti en un futuro? No hay límites sobre lo que puedes preguntar, pero es importante recordar que solo puedes hacer una sola pregunta. Lo que necesitas es una hoja de papel en blanco, una pluma de tinta negra y un dulce. Sí, un dulce cualquiera. No tiene que ser algo especial, simplemente una golosina de tu agrado que siga envuelta en su paquete. Ahora, el paso más importante aquí es que todo lo que vas a hacer debe ocurrir el 31 de octubre, pero justo al inicio. Es decir, que este ritual puede ser realizado a partir de la medianoche y el tiempo límite es el amanecer. Para iniciar el ritual debes estar completamente sola o solo en una habitación donde haya poca iluminación, pero suficiente para que puedas ver el papel con claridad, pues tendrás que escribir en él tu pregunta, seguido de tu nombre completo. Después, envuelve el dulce con la hoja de papel y con un encendedor o fósforo quema el papel mientras repites 6 veces en voz alta y de la forma más clara que puedas la siguiente frase. Ut verum dicas, Domine aeternam. Al terminar de hablar, el papel debería haberse consumido por completo. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, el dulce debería estar completamente intacto, no estará quemado, no se habrá derretido. De hecho, al tomarlo con tus manos no deberías ni siquiera sentir que está caliente. Si lograste esto, quiere decir que tu pregunta fue escuchada y recibirás la respuesta muy pronto. Sin embargo, el ritual todavía no termina. Ese dulce que tienes ahí, ahora, es el pago que tendrás que darle al Señor Eterno,
pues la persona que lo consuma entregará su vida y su alma a él, y su vida llegará a su fin de una forma muy violenta en menos de una semana. Es importante aclarar que no puedes ingerir el dulce tú mismo, pues esto cancelaría de inmediato el ritual. Tienes que entregárselo a alguien, a quien sea. ¿Ahora entiendes por qué esto debe hacerse en Halloween? Si realmente quieres esa respuesta, entrégaselo a una persona y en la mañana del 1 de noviembre, cuando despiertes, sentirás un leve dolor de cabeza, pero ahora en tu mente estará la respuesta de aquello que hayas preguntado, como si fuera algo que supieras desde siempre. Si por cualquier motivo no quieres terminar el ritual, simplemente guarda el dulce y asegúrate de que nadie lo consuma. Al día siguiente, este habrá perdido su efecto y por ende, tu trato con el Señor Eterno se habrá cancelado. Recuerda, el conocimiento tiene un precio, aunque no necesariamente tienes que pagarlo tú. Ya hemos tocado antes este tema en el canal. Sin embargo, es imposible hablar de leyendas de Halloween ignorando una de las más famosas. Es casi seguro que hayas escuchado historias terribles sobre gente malintencionada que, aprovechándose de esta festividad, les regalan dulces envenenados a los niños o incluso colocan objetos tales como navajas, clavos o pequeñas agujas con la mera intención de hacer daño. Quisiera decir que esto es simplemente una leyenda para asustar niños. En más de una ocasión se han registrado casos donde personas han descubierto con horror cómo los dulces que sus hijos llevaron a casa a la noche de brujas estaban contaminados o bien habían sido alterados por alguien. Tal vez uno de los antecedentes de esta leyenda fue un hecho que ocurrió en la ciudad de Houston, Texas, el 31 de octubre de 1974, cuando un niño murió envenenado con cianuro. Después se supo que había sido su propio padre quien lo había asesinado al colocar el cianuro en un dulce. Aún conociéndose la verdad, el rumor de un asesino de niños que aprovechaba Halloween para cometer sus crímenes rápidamente hizo eco entre la población y el pánico se apoderó de los padres de familia. No ayudó para nada que la revista Newsweek publicara un artículo en 1974 donde se decía que en los últimos años una gran cantidad de niños habían muerto por heridas causadas por navajas de afeitar, agujas de coser y fragmentos de vidrio molido colocados en sus golosinas. Si bien estos incidentes ocurren, lo cierto es que no son tan frecuentes como muchos piensan. Aún así, lo más recomendable para los padres de familia es permanecer alertas para evitar cualquier tipo de incidente. La leyenda de los dulces envenenados o corrompidos es todo un clásico en estas fiestas y estoy seguro de que seguirá causando miedo por mucho tiempo más. Esta historia le ocurrió a mi abuelo materno, según lo que él cuenta cuando tenía unos 21 años de edad. Él fue criado en un ambiente cristiano, ya que esas eran las creencias de mi bisabuela, quien tras haberlo criado sola, lo llevó por el camino de esa religión. Gracias a esto, mi abuelo nunca festejó Halloween. Si bien no lo juzgaba, tampoco participaba en la celebración. Pero cuando tenía la edad que ya te comenté, unos amigos lo invitaron a pedir dulces. Él, a pesar de no festejarlo, no quería verse aguafiestas, así que accedió. Tras varias horas recorriendo las calles, asegura haber estado divirtiéndose mucho, hasta que de pronto llegaron a una casa alejada de todas las demás, de la cual realmente no conocían al dueño. Al tocar la puerta, salió un hombre de la tercera edad, de unos 75 años aproximadamente. Este sujeto, extremadamente amable, les dio dulces a todos y les deseó un feliz Halloween. Mi abuelo y sus amigos se fueron a sus casas y hasta ahí todo parecía marchar relativamente bien. Al día siguiente, mientras estaba descansando, alguien comenzó a golpear desesperadamente la puerta de su casa.
Al salir, se dio cuenta de que era uno de sus amigos, llamado Martín, con quien había ido a pedir dulces la noche anterior. Apenas alcanzaron a cruzar palabra cuando su amigo se desplomó en el suelo, perdiendo la vida frente a él, misma suerte que tuvo otro de sus amigos. Por fortuna, el resto de sus amigos fueron intervenidos a tiempo y mi abuelo, junto con una amiga, no sufrieron problema alguno, ya que no consumieron ninguno de los dulces. Días después, el anciano de la última casa que visitaron fue arrestado, ya que en su casa tenía 2 pequeñas secuestradas e inconscientes debido a que habían sido fuertemente drogadas. Esto y la gran cantidad de venenos encontrados en la mesa de la sala del sujeto los llevaron a culparlo también por el envenenamiento de los amigos de mi abuelo. Desde ese día, él odia por completo Halloween y cualquier cosa relacionada a ello. Muchas personas creen que el mal que normalmente nos rodea tiene una predilección especial por el 31 de octubre para fortalecerse y salir de la oscuridad en la que se esconde durante el resto del año, aprovechando el anonimato de los disfraces y las máscaras para este plano existencial. Una clara muestra de esto es la historia de la casa misteriosa. Esta leyenda relata la experiencia de un grupo de amigos, todos de entre 9 y 13 años, quienes salieron una noche de brujas para pedir dulces, ataviados con disfraces que en su intento por lucir aterradores terminaban siendo tiernos, y llevando cada uno un saco en la mano con la intención de llenarlo de una gran variedad de golosinas. El pequeño grupo recorría las casas de su vecindario, golpeando las puertas y repitiendo la imprescindible expresión de dulce o truco para recibir a cambio algunos dulces. Serían aproximadamente las 10 de la noche cuando en su recorrido los chicos se toparon con una casa enorme que los cautivó por completo. Era bellísima, con un patio bastante extenso, y en él se levantaban enormes inflables con forma de brujas y zombies, así como una gran cantidad de calabazas talladas, en cuyo interior había velas que servían como iluminación para la oscuridad que inundaba el pórtico de la vivienda. El grupo estuvo varios minutos observando con detenimiento y fascinación aquella hermosa vivienda, hasta que decidieron que era hora de tocar la puerta y pedir su dotación de dulces. Sin embargo, cuando estaban a punto de atravesar aquella pequeña puerta de madera en la cerca, todos se detuvieron, pues recordaron que en ese terreno nunca había estado una casa. Y no estaban equivocándose ni imaginando cosas, pues justo el día anterior habían estado jugando ahí mismo, en ese mismo lugar que tan solo 24 horas antes estaba completamente vacío. Todos decidieron que era mejor irse, pues la situación se estaba tornando sumamente perturbadora, por decirlo menos. Sin embargo, uno de ellos estaba aferrado a conseguir los dulces que esa casa podría ofrecerle, por lo que después de llamar cobardes a sus amigos, avanzó hacia el interior del terreno hasta llegar a la puerta, la cual golpeó mientras repetía en voz alta: dulce o truco. No pasaron más de 10 segundos cuando la puerta se abrió lentamente frente a él, dejando escapar un delgado hilo de luz del interior. El niño estaba emocionado, de pie frente al pórtico, mientras esperaba sus golosinas, al mismo tiempo que sus amigos veían con bastante asombro la escena. Asombro que rápidamente se convirtió en terror, pues del interior de la casa salió una mano enorme y cubierta de pelo, cuyos dedos terminaban en unas afiladas uñas largas, y con una apariencia bastante aterradora. Esta mano sujetó al chico de la cabeza y con muchísima fuerza lo jaló hacia adentro, sin darle siquiera tiempo de forcejear, tratar de defenderse o gritar. El resto del grupo soltó un grito de terror al unísono y salieron corriendo para pedir ayuda. Los padres del chico no tardaron en llegar, solo para encontrarse con el terreno vacío y sin un solo rastro de aquella enorme casa misteriosa. Esta simplemente había desaparecido junto con el pequeño niño, al cual jamás volvieron a ver, o al menos por muchos años, pues ya cuando los amigos eran adultos, se toparon de nuevo con aquella misteriosa casa,
También en una noche de brujas. En una de las ventanas de esta casa pudieron ver a su viejo amigo con la misma edad que tenía el día que desapareció. Él estaba sonriendo de forma bastante macabra mientras se llevaba una gran cantidad de dulces a la boca y además los invitaba a pasar. Lo más extraño que me ha ocurrido en esta fecha pasó justamente el año pasado. Salí junto a mis hijos para pedir dulces y me uní a la aglomeración de personas que suelen reunirse en la calle, a pesar de que no nos conocemos entre sí. Pasamos por tiendas, locales, algunas casas y otros sitios más. De pronto, sentí como si un perro pasara entre mis piernas y de hecho esto mismo casi provocó que me tropezara. Miré hacia abajo pero no vi nada, no había ningún animal cerca, por lo que asumí que había confundido la sensación y que tal vez era mi disfraz lo que me había provocado eso, así que lo recogí y seguí caminando. Minutos después, volví a sentir algo pasando entre mis pies y ahora sí logré ver que había una especie de bola color negro. Parecía un gato o un perro, pero lo extraño es que se veía como si estuviera rodando. Estaba junto a mi hermano, mi mamá, mi esposo y mis hijos, y mi mamá en algún momento tomó mi brazo y me dijo que algo se le estaba enredando entre los pies y que no lograba ver qué era. En ese momento, una señora que estaba frente a nosotros dijo que también sintió algo, pero todos coincidimos en que parecía que no había ningún animal en la calle. Fue en ese punto en el que comencé a sentir miedo por lo extraño de esa situación, ya que varias personas habían sentido y visto lo mismo y confirmaba que aquello era real y no solamente un producto de mi imaginación. Eventualmente, y gracias a que el clima no era el mejor, el grupo se dispersó y no volví a ver o sentir aquella extraña bola de color negro. No sé qué fue lo que pasó, aunque he leído que por esas fechas cercanas al Día de Muertos, algunos espíritus suelen rondar entre los vivos. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero ¿qué tal si el gato hubiera sabido cuándo iba a morir? Este ritual debe ser realizado entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Esto debido a que en este lapso de tiempo es cuando los dos mundos convergen. Y el objetivo del mismo no es exactamente el de conocer la fecha de tu muerte, más bien se trata de averiguar si seguirás vivo durante un año más. Las cosas que necesitarás si te atreves a intentarlo serán las siguientes. Una vela pequeña. Puede ser una de esas que se colocan en los pasteles de cumpleaños. El color de la misma no importa, pero preferentemente podría ser blanca. También necesitarás cerillos o un encendedor. Una manzana fresca. Es importante que esté en el mejor estado posible, y más adelante te explicaré por qué. Una caja de madera pequeña. La manzana debe poder caber dentro de esta caja. Y finalmente, una fotografía tuya. No importa si es de cuando eras niño o si es más reciente. Lo importante es que en ella solo aparezcas tú. Antes de continuar, es buen momento para aclararte que este ritual solo sirve para conocer tu propio destino. No funcionará si colocas la fotografía de alguien más. Deberás dirigirte a un lugar tranquilo y silencioso. Es importante que sea al aire libre y que esté alejado de casas y de iluminación artificial. Para quienes vivan en lugares rodeados por campo, bosques o sembradíos, entonces no habrá ningún problema. Coloca la manzana dentro de la caja y junto con ella, tu fotografía. Cierra la caja muy bien. Elige un claro
o un sitio con pocos árboles y dibuja en la tierra un círculo. En medio del círculo, coloca la cajita de madera y encima de esta pon la vela y enciéndela. Siéntate en el suelo y contempla la vela consumirse. Mira la flama fijamente y recita las siguientes palabras en voz alta. Belanus, Siul Liam. Belanus, Freagar me. Belanus, Inis Dom. Una vez dicho esto, quédate ahí, sentado o sentada, observando la flama de la vela. Es probable que comiences a sentir una o varias miradas clavándose en tu nuca. Sentirás como si te observaran desde la oscuridad. También puede que escuches pasos entre los árboles o algún otro tipo de sonido, pero no debes voltear. Es muy importante que no lo hagas. Debes seguir mirando fijamente la flama. Tal vez un viento helado comience a soplar, y en ese caso es posible que el aire apague la vela. Si esto ocurre, entonces podrás levantarte y continuar con el resto del ritual. De no ser así, deberás esperar hasta que la cera se consuma por completo y la flama se apague por sí sola. Una vez que cualquiera de estas dos cosas ocurra, lo siguiente que deberás hacer será tomar tu cajita y regresar a casa. Es de suma importancia que no abras la caja hasta que hayan pasado 12 horas después de que realizaste el ritual. Es decir, que si lo hiciste a eso de las 2:30 de la mañana, podrás abrir la caja hasta después de las 2:30 de la tarde del día siguiente. Al abrirla, tu respuesta estará ahí. Si la manzana sigue fresca y en buen estado, significa que seguirás con vida durante un año más. Sin embargo, si la manzana está podrida o maltratada, entonces quiere decir que para el próximo 31 de octubre no estarás más en este mundo. Este ritual es técnicamente inofensivo. Sin embargo, el daño psicológico y el estrés que podría causarte, el saber que tal vez no estés vivo el próximo año, podría provocarte un sufrimiento perpetuo. Pues como dije, lo único que sabrás es que no llegarás vivo. Sin embargo, no tendrás idea de cómo ni de cuándo es que vas a morir. Existen varias historias sobre niños que desaparecen en Halloween, las cuales van de la mano con lo que les comentábamos antes, esa idea de que algunos criminales aprovechan el caos que pueden generar estas calles repletas de niños y adultos disfrazados para llevar a cabo sus horribles actos. Sin embargo, a pesar de que esto no podría tener mucho sentido, realmente ha ocurrido, aunque eso sí, en muy contadas ocasiones. Aunque la atención mediática que estos casos reciben han alentado a que la leyenda siga esparciéndose año tras año. La triste realidad es que en países como Estados Unidos hay secuestros de niños cada 4 segundos y las estadísticas no han mostrado ningún pico alrededor de estas fechas. Aún así, algunos han optado por realizar el llamado Trunk or Treat, en el que un grupo de niños se montan en la parte trasera de una camioneta pick-up y pasean por las calles pidiendo dulces de esta manera, solamente bajándose en momentos necesarios y siempre vigilados por varios de los padres de familia. Recuerden, tal vez no sea una realidad que los crímenes aumentan en esta fecha, pero nunca está de más tener cuidado cuando sales con niños pequeños para disfrutar de Halloween. Esto sucedió hace aproximadamente 10 años. Recuerdo que en aquel entonces, la ciudad donde vivía, el ambiente no era tan inseguro como lo es hoy, así que solíamos ir a pedir dulces cada Halloween con mucha tranquilidad. La noche que esto sucedió, yo me encontraba caminando por una calle algo oscura, junto con mi hermana.
Entonces, a lo lejos, observamos una avenida muy transitada, llena de gente disfrazada. Nos dirigimos hacia allá, pero en el transcurso nos topamos con una casa rodeada de niños, por lo que asumimos que estaban dando dulces en ese lugar. Sin embargo, no era así. La gente solo estaba observando la decoración de la casa, con fantasmas, calabazas y un enorme muñeco sentado en una silla al lado de la puerta. Poco a poco, las personas comenzaron a retirarse, quedando solamente mi hermana, otros 3 niños y yo. Un instante después, vimos cómo ese muñeco levantó la mano e hizo una señal de saludo. Todos gritamos y nos echamos a correr, aunque después nos quedamos con la idea de que aquella había sido solo una broma, muy buena, por cierto. Seguimos pidiendo dulces en las demás casas hasta que terminamos la noche tranquilamente. A la mañana siguiente, mientras nos dirigíamos a la iglesia, nos encontramos con la señora que vivía en aquella casa y le comentamos: «Oiga, qué buena broma la de anoche». Pero ella, extrañada, nos preguntó de qué estábamos hablando. «La del muñeco que estaba en la silla, el que se movía», le dijimos. Ella nos dijo que no sabía a qué nos referíamos, ya que la noche anterior no había nadie en casa, además de que en su decoración no había ningún muñeco, solo fantasmas colgantes y calabazas. Hasta el día de hoy me sigue provocando miedo recordar aquella situación, más que nada porque no sé aún si fue una especie de espectro o una persona, y francamente no sé cuál de las dos opciones sería peor. Esta aterradora historia ha atravesado la mente de varias generaciones a lo largo de los años. No se sabe con exactitud cuándo ocurrió, y aunque algunas personas aseguran que fue en el año de 1985, otras cuantas se atreven a ir incluso más atrás en el tiempo, asegurando que la pequeña Lucy, la protagonista de esta historia, vivió esto muchísimo tiempo atrás. Como sea, Lucy y el túnel es de verdad escalofriante. Según este relato, la niña era una pequeña de 10 años, que como todos los infantes, disfrutaba Halloween en gran manera, tanto que ella la consideraba su noche favorita del año, lo que hacía que pasara el resto de los 364 días esperando con ansias la noche del 31 de octubre. Esa ocasión no fue diferente. Lucy estaba sumamente emocionada. Por fin había llegado la hora de celebrar la noche de brujas. Con ayuda de su madre se puso su disfraz del clásico fantasma de sábana blanca y salió con una calabaza de plástico a buscar todos los caramelos que pudiera encontrar. Las calles de su barrio se veían especialmente hermosas, pues las decoraciones terroríficas y a la vez divertidas daban una imagen sumamente festiva a la zona. Si a eso le agregamos la gran cantidad de gente que estaba en las calles, dispuestos a repetir el famoso dulce o truco para recibir así todo tipo de golosinas, el ambiente se volvía todavía más espectacular. La pequeña Lucy sin duda se sentía contenta, pues además de todo lo ya relatado, en su pequeño contenedor plástico llevaba ya un botín bastante envidiable. Sin embargo, la niña quería más, pues siendo honestos, jamás es suficiente dulce para un niño. Motivada por esto, comenzó a caminar por calles cada vez más alejadas de su casa, dejando atrás poco a poco el ambiente festivo de su colonia, el cual se iba convirtiendo en algo un tanto lúgubre, pues la humedad del mes, combinada con la oscuridad de la noche y el ligero frío que se comienza a sentir en octubre, se iban haciendo más y más presentes conforme la cantidad de personas disminuía. En cierto punto de su caminata, ya estaba algo desanimada por la total ausencia de personas y de nuevos dulces, así que pensó en regresar a su casa. Sin embargo, algo llamó su atención. Metros más adelante había un cuarto de madera a manera de cartel, el cual tenía con letras de pintura roja la leyenda Fiesta del Túnel, acompañada de una enorme flecha del mismo color. Esto hizo que la niña se emocionara de nuevo, pues la esperanza de hacer crecer su colección de golosinas había regresado. No lo dudó y siguió caminando, encontrándose en su recorrido varios carteles con indicaciones sobre cómo encontrar la fiesta, hasta que llegó a un punto donde, entre árboles húmedos y arbustos maltratados, había un túnel con un pequeño letrero afuera, el cual rezaba:
dulces por montones. Para este momento había algo en su mente y corazón que le indicaban que todavía estaba a tiempo de volver a casa y que tenía que hacerlo. Sin embargo, también había una fuerza extraña que la hacía caminar decididamente hasta el oscuro lugar. Una vez dentro, la pequeña notó cómo el suelo se sentía suave, como si estuviera pisando una especie de alfombra húmeda, la cual producía un sonido bastante extraño. Pero eso no fue todo. Un fétido y putrefacto olor invadió sus fosas nasales, haciendo que la niña casi vomitara. Esto ya no le estaba gustando, así que decidió que era hora de volver a casa. Pero cuando se disponía a hacer esto, un destello enorme la dejó ciega por unos segundos. Eran unas luces colocadas a los lados del túnel, las cuales al momento de encenderse le revelaron una escena atroz. El suelo del lugar estaba regado por completo con sangre, al igual que las paredes, en las cuales también se veían restos claramente humanos, desde vísceras hasta trozos de carne y piel, e inclusive ojos y extremidades, las cuales estaban tiradas por todo el lugar. Aquello resultaba sumamente aterrador para la pequeña Lucy, quien soltó el grito más horrible que jamás alguien haya escuchado, al tiempo que intentaba correr para escapar de ahí. Lamentablemente las luces se apagaron y con ellas también la voz de la desafortunada niña, a quien nunca más volvieron a ver, al menos no con vida. Y es que se dice que si estás celebrando Halloween y por alguna razón te alejas mucho de una zona segura, podrás llegar a ver a Lucy, quien aparecerá con su ensangrentado disfraz de fantasma con el propósito de servir como una especie de ayuda sobrenatural y así evitar que vayas directamente a alguna trampa como la que le arrebató la vida a ella. Mi madre no nos deja salir en Halloween, por todo eso de que es del diablo, ustedes saben. Así que una vez dijimos que solo íbamos a visitar a unas amigas, pero en realidad nos disfrazamos y salimos a pedir dulces. Ya era un poco tarde, y con el miedo de que mi mamá nos descubriera, corrimos a la casa de una amiga para quitarnos el disfraz y la pintura. Cortamos camino por un lote baldío, donde había una barda pequeña, hierba y basura. Cuando pasamos por ahí, escuchamos algo. Ch, ch. Volteamos, esperando ver a un vagabundo o algún niño, pero solo estaba un gato negro. Así que seguimos caminando, pero entonces lo volvimos a escuchar. Esta vez era casi como un susurro. Marcela, Marcela, decía una voz. Ese era el nombre de una de mis amigas. Volvimos a voltear y nos dimos cuenta de dónde venía esa voz. Era el gato. El gato nos estaba hablando. Entramos en pánico. Marcela cayó al piso desmayada y nosotras, como no la podíamos cargar, corrimos a pedirles ayuda a sus papás. Todo pasó tan rápido. Sus padres la llevaron al hospital y del gato no volvimos a saber nada. Mis papás nos regañaron muy fuerte en aquella ocasión. Y de hecho mi amiga en la actualidad no toca ese tema y le tiene fobia a los gatos. Esta leyenda tal vez no es tan conocida, pero es igualmente interesante. ¿Alguna vez te has topado con una decoración de Halloween tan aterradora que hayas dudado si algo de lo que estás viendo podría llegar a ser real? Pues se dice que esto ha ocurrido en varias ocasiones. Cadáveres que son confundidos por simple decoración. Locos que aprovechan la hermosa fachada decorada de las casas para dejar bolsas con los cuerpos de sus víctimas, las cuales solo son descubiertas hasta que el asesino está lo suficientemente lejos como para ser atrapado. Un ejemplo de esto, se dice, ocurrió en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, donde una comunidad se puso de acuerdo para realizar un concurso de decoración para Halloween. El premio era un viaje con todo pagado a la ciudad de Nueva York.
y los ganadores fueron una familia cuya decoración sobrepasó todas las expectativas. Tal vez lo que más llamaba la atención era un muñeco sumamente realista de un hombre ahorcado en un árbol. La razón por la cual daba tanto miedo y se veía tan real es porque de hecho lo era. Y después de varios días los vecinos finalmente lo descubrieron. El cuerpo era de un hombre que tenía conflictos y deudas con el padre de familia y que habría sido presuntamente torturado y asesinado por este. En algunas versiones de esta historia se cuenta que la familia fue capturada en Nueva York, aunque otros dicen que jamás fueron encontrados. Tal vez debas poner atención durante la próxima noche de brujas. No vaya a ser que esa tenebrosa decoración de tus vecinos no sea del todo falsa. Hace 2 años aproximadamente, me encontraba con unos amigos en casa. Íbamos a celebrar Halloween, así que decidimos ir a comprar algunas bebidas y botanas, pero para llegar a la tienda teníamos que cruzar unas calles conocidas por su reputación de ser peligrosas. Nos atrevimos a hacerlo ya que éramos varios, 4 en total, pero mientras íbamos por una de esas calles, nos dimos cuenta de que las lámparas comenzaron a fallar. Además, en una de las pocas casas habitadas, observamos una calabaza que me inquietó bastante. Tenía una especie de sonrisa, pero no era la común. Parecía ser una expresión de preocupación, como si estuviera presagiando algo maligno. Traté de no darle más importancia de la que debía, pensando que era solamente mi sugestión por el ambiente de ese lugar. Calles más adelante comenzamos a escuchar unos gritos aterradores. Pensando que estaban asaltando a alguien, gritamos: ¿hay alguien ahí? Acto seguido, los gritos pararon. Asustados llamamos a la policía, quienes llegaron unos 10 minutos después y tras buscar por toda la zona, encontraron el cadáver de un joven junto a un árbol. Había perdido la vida tras recibir 21 puñaladas. Los agentes nos dijeron que nos retiráramos del lugar, cosa que obviamente obedecimos, pero al regresar alcancé a observar la misma calabaza, pero en esta ocasión la expresión grabada en ella era diferente, como de tristeza. Eso me incomodó muchísimo. Tal vez había algo ahí que trataba de advertirnos el peligro que estábamos corriendo al recorrer ese lugar. Los seres humanos tenemos una tendencia a buscar un sentido o significado lógico a todas y cada una de las cosas que suceden a nuestro alrededor, aun cuando sean situaciones sumamente difíciles de entender. Sin embargo, en una fecha como Halloween, donde lo sobrenatural se mezcla con la vida diaria, cosas muy extrañas pueden llegar a ocurrir y a veces no tener una explicación racional. Tal es el caso de una serie de desapariciones que se han reportado desde hace poco más de una década, siempre durante la noche de brujas. Según lo que se ha informado al respecto, el perpetrador es alguien que lleva encima un disfraz de la muerte, el cual es sumamente realista, llegando al punto de parecer de verdad un esqueleto. Sus víctimas siempre son niños de no más de 8 años, a los cuales se acerca y simplemente los toma de la mano para alejarse caminando con ellos hasta desaparecer. Lo extraño de esto es que muchas veces los pequeños están acompañados por algún adulto, el cual no hace absolutamente nada para detener al secuestrador. Simplemente se queda ahí, de pie, mientras la víctima se aleja tomada de la mano del criminal. Al menos hasta que desaparecen, pues una vez que esto sucede, la persona entra en pánico, como si de pronto regresara a una realidad de la que fue sacada momentos antes. Si bien, como ya mencioné, estos hechos fueron reportados hasta hace apenas algunos años, mucha gente cree que comenzaron mucho tiempo atrás. Algunos incluso aseguran que siempre han ocurrido, pues creen que el secuestrador no es alguien disfrazado de la muerte, sino la muerte misma, que aprovecha la mezcla de los dos mundos para pasearse entre los vivos con gran descaro.
Por otro lado, también resulta sospechoso que estos extraños sucesos se han ido reportando en diferentes países, siendo los principales Estados Unidos, España, Argentina y México, donde de hecho se dice ocurrió el último de estos en la ciudad de Tijuana, para ser un poco más específicos. Este último detalle ha sido tomado por los partidarios de la teoría de la muerte para darle fuerza a su creencia, pues aseguran que solo este ente podría ser capaz de eso, en lugares tan separados entre sí. Sin embargo, otras personas creen que se podría tratar de alguna secta o grupo delictivo que opera en dichos lugares. Como sea, el misterio es demasiado grande y no parece que vaya a tener una solución pronta. Pues bien podría tratarse de una entidad de otro plano o de una persona común y corriente, como tú y como yo. Inclusive podría ser tan solo una leyenda urbana como tantas que existen. Lo único seguro es que la próxima vez que salgas a pedir dulces, deberás tener mucho cuidado si ves a alguien portando un misterioso disfraz de la muerte. Un 31 de octubre salí a pedir dulces junto a mi hermana pequeña y 2 de mis primas. Estuvimos jugando y divirtiéndonos ese día y en una de las calles nos topamos con una niña pequeña, de tal vez unos 5 o 6 años. Ella dijo que había salido a pedir dulces sola y nos pidió que por favor la dejáramos estar con nosotros. Nosotras aceptamos y seguimos avanzando entre las calles. En cierto momento nos contó que ella vivía cerca de ahí, algo que nos pareció extraño, pues se trata de un pueblo pequeño, uno de esos donde casi todo el mundo se conoce. Así que le preguntamos cuál era su nombre, pero ella no respondió nada. A pesar de que había dicho que salió a pedir dulces, ella no estaba disfrazada, otra cosa que nos pareció bastante inusual. Finalmente llegamos a una casa donde nos dieron golosinas y de un momento para otro la perdimos de vista. Volteamos alrededor, pero no estaba por ningún lado. Nos asustamos, pues solo había pasado un instante desde que la dejamos de ver, por lo que era completamente imposible que se hubiera escondido o hubiera salido corriendo. Incluso le preguntamos a la chica de la casa si había visto a la niña que venía con nosotros, y ella nos respondió extrañada que no había ninguna niña, que solamente estábamos nosotras 4 desde que nos vio en la entrada de su patio. Decidimos que lo mejor era no contarle esto a nadie más, y a la fecha seguimos sin encontrar una buena explicación de lo que pasó. Existe una fotografía que fue tomada en el año 1962 y que de la mano a ella tiene una historia sumamente tétrica. Se ha convertido en una de las leyendas más impresionantes de esta festividad, y no es para menos, pues el nombre de la misma es suficiente para que te des una buena idea: la masacre de Halloween. La historia dice que el tipo que porta la máscara negra se encontraba en una fiesta de disfraces como cualquier otra, pero nadie ahí sospechaba que este sujeto tenía un macabro plan. El gimnasio donde se llevó a cabo el festejo tenía 2 entradas, las cuales de manera muy discreta el tipo había cerrado poco antes de que esta imagen fuera capturada. Entonces comenzó a asesinar a sus compañeros y finalmente escapó antes de que pudiera ser atrapado por las autoridades, que fueron llamadas por vecinos y gente que escuchaba los gritos y el caos que provenían de adentro del recinto. En total, logró quitarle la vida a 7 jóvenes y dejó a unos cuantos más heridos. La identidad de este hombre, que claramente no era un estudiante, nunca fue revelada y jamás pudieron atraparlo. Se dice que no fue sino hasta el año 1969 que el FBI encontró su máscara en otra escena del crimen. Se trata simplemente de una leyenda urbana, pues no hay ningún registro histórico que pueda confirmar esta historia,
Sin embargo, esto no ha evitado que la leyenda sea contada a través de las generaciones y que todavía al día de hoy haya quienes crean que este hombre de la máscara negra puede rondar todavía en alguna fiesta de Noche de Brujas. Este ritual puede ser realizado en cualquier día, pues la única condición es que te encuentres solo. La historia de Nurpo es bastante curiosa, pues se trata de un personaje creado por Jack Stover, el cual está hecho con plastilina. Tiene la piel pálida, los ojos saltones y extremidades sumamente cortas en comparación a su cuerpo. Originalmente fue diseñado como parte de un proyecto infantil en stop motion que finalmente fue cancelado y lo único que quedó fue la introducción del mismo. Los rumores afirman que hubo quejas de los padres de familia sobre el diseño de este personaje, el cual resultaba ser sumamente espeluznante para todos los niños pequeños, así que el proyecto se canceló y quedó en el olvido. O al menos así fue, hasta que el artista Trevor Henderson realizó algunas ilustraciones del mismo, y esto a su vez sacó a la luz una especie de ritual que supuestamente iba ligado con la historia del personaje. Lo único que se necesita para llevarlo a cabo es una televisión, un teléfono celular, una computadora o donde sea que desees ver este video, que supuestamente está maldito. Como mencioné antes, tienes que estar solo y el ritual debe llevarse a cabo después de las 3 de la mañana y antes del amanecer. Tienes que sentarte en un sofá que tenga acceso a los espacios debajo de los cojines, esos sitios donde suele haber basura y otras cosas. Ahora reproduce el video exactamente 10 veces y si los pasos fueron realizados a la perfección, automáticamente debería reproducirse una última vez. Te darás cuenta que el video ahora tiene el audio distorsionado y las imágenes de Nurpo han cambiado. Sin importar qué veas, mantén tu mirada en la pantalla hasta que este video termine. Justo después de eso, susurra 3 veces: Nurpo, ¿quieres ser mi amigo? Y de inmediato mete tu mano entre el sofá. A partir de aquí, pueden ocurrir 2 cosas. Si encuentras una moneda que puede ser de una apariencia y valor al azar, significa que estás salvado, pues Nurpo ha decidido ser tu amigo y te ha regalado esa pequeña moneda como símbolo de su amistad. Ahora es importante que no la pierdas y que la lleves contigo siempre, ya que de lo contrario estarás dándole a entender que no deseas ser más su amigo, y esto podría tener resultados terribles. Por otra parte, si al meter tu mano no encuentras nada, significa que Nurpo te ha rechazado y a partir de ese momento comenzará a perseguirte por las próximas 24 horas hasta que te encuentre. Intenta mantenerte en sitios iluminados si esto ocurre, pues se sabe que él detesta la luz. Si Nurpo finalmente consigue atraparte, no se sabe exactamente qué te ocurrirá, pero te deseo mucha suerte en caso de que esto es lo que te haya pasado.